Bueno, acá estamos hablando sobre la propuesta de cómo hacer reformas en la ley de defensa. Del tema seguridad, obviamente hemos derivado rápidamente y volvemos porque está muy mezclado y nos ayudan a pensar León Arlanian y Alberto Fori, que va a seguir porque lo corté abruptamente. No, por favor. No, creo que además de el diagnóstico, obviamente es responsabilidad de un gobierno alterar determinadas condiciones que no son las adecuadas, y en eso estamos. Es decir, hay cuestiones básicas que no se hacían y que estamos tratando de hacer. Una muy básica que ya está implementada es que no haya ningún miembro de una fuerza de seguridad federal que ocupe menos de un año de instrucción antes de recibir un arma. Esto, ustedes me podrán decir, es una obviedad. Bueno, es una obviedad que no era existente Pero en ahora Argentina. novedad. Que no era tal. Que no era tal. Nosotros tenemos decenas de miles de personas que portan un arma en la Argentina y que recibieron entrenamientos en el nivel federal y en las provincias de 3 meses, 4 meses, y eso genera una serie de problemas luego a lo largo de la carrera de esa persona. Entonces empezamos por esta cuestión básica que es 9 meses en el nivel federal. Y lo que estamos empezando a hacer con las provincias consensuadamente, porque el gobierno federal no Tiene puede todo el imponer nada de esto, es generar estándares básicos, comunes, de formación de las policías provinciales, en donde tengamos cierto tronco, no solo en términos de formación teórica, sino en términos de formación práctica, que un policía tenga buen manejo del arma, que tenga capacidades de manejo. Tenemos una cantidad de siniestros y accidentes con el equipamiento de las fuerzas que es impresionante, la siniestralidad que tenemos. Es un choque, por ejemplo. Choque. Y eso requiere, bueno, manejar a gran velocidad en una persecución requiere que la gente sea entrenada. Entonces nos encontramos con que en muchísimos lugares no había un entrenamiento periódico ni en tiro, ni en manejo. Entonces estamos trabajando en generar un estándar mínimo provincial. Alberto, ¿qué permeabilidad hay a estas sugerencias? ¿Y qué, a ver, cómo soportan ustedes el tema? ¿Cómo sostienen el tema? Sí. Porque en general, yo conozco bastante el interior, hay gobernadores que dicen, sí, cómo no, mándenme la plata que yo hago los cursitos. Así es. Ahí sí se queda todo, lamentablemente. Ahora, ¿qué posibilidad tienen de ustedes intervenir? No solo eventualmente con el dinero si fuera necesario, sino con la preparación. Sí, eso es una pregunta muy interesante. Y a mí, francamente, en otra etapa de mi vida trabajé en el Consejo de Seguridad Interior hace muchos años, y la lógica era exactamente la que vos planteás, Graciela. Era básicamente, bueno, ¿cuánta plata hay para equipamiento? Y ahí terminaba la discusión. Lo que hemos logrado, digo, también con mucha colaboración de las provincias, es que hay una vacancia. No hay en las provincias capacidad para decir, miren, ¿qué hacemos con nuestra academia policial? Tuvimos este hecho desgraciado en La Rioja. Bueno, nos comentaban las autoridades riojanas y nosotros estamos interviniendo con equipos en concreto, no con dinero. De hecho, no estamos aportando dinero. Lo que estamos diciendo no es un problema de dinero, es un problema de generar un marco para el funcionamiento de una academia policial que no puede estar basado en un entrenamiento del siglo XIX, tiene que tener entrenamiento del siglo XXI. Y eso estamos haciendo, pero hemos tenido mucho acompañamiento en muchísimas provincias. Y al tener, de todo signo político, esto no es un problema de, digamos, oficialismo u oposición. No estaba hablando de signos políticos, No, hay lugares... Te quiero decir que por el contrario, hemos tenido mucho acompañamiento de provincias de otros signos políticos que ven que este problema que nosotros advertimos en el plano federal empieza a afectarlos en el plano provincial, donde la situación es aún en, digamos, bajos niveles delictuales en muchas provincias, empiezan a complejizarse, y por lo tanto la policía orientada a no conjurar delitos porque no había demasiados delitos, empieza a tener dificultades y por lo tanto necesidades de formación, ¿no? Sí, León. No, me parece
me parece muy razonable lo que dice Alberto, pero hay razones institucionales, ha cambiado mucho. A ver, las razones por las cuales tradicionalmente la nación no tuvo intervención en las cuestiones vinculadas con policía y con justicia en cada una de las provincias ha sido el régimen federal de gobierno. En función de la preeminencia de esas autonomías, entonces hubo siempre una retracción y una especie de prescindencia por parte del gobierno nacional. Ahora sumo se firmaron algunos convenios, pero la cuestión es que el marco institucional ha cambiado. Argentina, desde que ingresó o suscribió el Pacto de San José de Costa Rica, asumió una serie de compromisos en materia de responsabilidad por la violación a derechos humanos. Quien es parte del tratado del Pacto de San José, de la Convención de San José de Costa Rica, es el Estado Nacional, Así es. no son los estados provinciales. Y cada vez que hay una violación a derechos humanos en una provincia, no comparece el gobernador o la autoridad provincial en el banquillo de los acusados, no va a la comisión, ni mucho menos ante la corte, ¿no es cierto?, sino que quien tiene que cumplir esa función incluso por el Tratado de los Tratados, claro, es la nación. Cuando se condena por una violación de esas características, caso Bordón, a la nación, al Estado argentino, Bordón, que era en Mendoza. En Mendoza, al Estado argentino, no se condena a la provincia, se condena al Estado nacional, quien debe reparar. Pero además se le imponen obligaciones de hacer. Y esas obligaciones de hacer consisten en, por ejemplo, hacer cesar una situación determinada, modificar el estado en que se encuentra una cárcel, y así una serie infinita de diferentes obligaciones. Pero entonces la necesidad del gobierno nacional. Claro, pero entonces ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Se ha modificado el régimen federal. Se ha modificado. Entonces, en mérito de estas circunstancias, ¿no?, del cumplimiento de obligaciones internacionales en un tratado que está incorporado en la Constitución Nacional, el gobierno nacional recupera o se apropia de funciones que antes carecía, no tenía o desconocía, y que son aquellas que hoy le permiten y le obligan, más que le permiten, a rediseñar el sistema de seguridad de todas las provincias. Esto lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque si bien es cierto que hay buena disposición, por lo general por parte de los gobernadores en ayudas, etcétera, etcétera, muchas veces el gobierno nacional, por razones de comodidad, esto pasó bastante, ha dicho, no, este no es un tema nuestro, un tema federal. Este es un tema de la provincia. No, yo en esto no tengo por qué meterme. ¿No? Entonces estamos frente a un panorama muy distinto, que una interpretación adecuada de estas de estas innovaciones, digamos, constitucionales, nos habilita a ingresar en un ámbito como el que plantea acá Alberto, y ver, ¿no?, y meternos con las leyes de organización policiales, y meternos con las academias policiales, y meternos con los sistemas de enjuiciamiento, en fin, con una serie de cuestiones que yo creo que hay que hacerlo. Y vos decís, Alberto, que no hay gran resistencia, al contrario. No, al contrario, estamos trabajando muy bien. Te pongo ejemplos muy concretos. En la provincia de Santa Fe, gobernada por el socialismo, tenemos un acuerdo que hemos firmado hace poco, 1 año y medio ya de desembarco de fuerzas federales allí, que no fueron para ir 2 días para la foto, sino que 1 año y medio. Sí, para sentarse. Y eso ha generado una baja muy sustantiva en los homicidios en Rosario y en la ciudad de Santa Fe. Tenemos hoy, la provincia de Santa Fe tiene la tasa de homicidios más baja del siglo.
Desde el año 2000 no teníamos la tasa que tenemos ahora y teníamos unos problemas muy graves en Rosario y en Santa Fe. En Misiones, donde el problema es el narcotráfico, que vos mencionabas. Bueno, Misiones tiene un problema, uno habla, yo tengo que ir, voy bastante por cuestiones del ministerio, gente común se nos acerca y dice, un pueblito XY hay actividad de narcotraficantes, bueno, ¿en qué nos pueden ayudar? Gente que nos viene a denunciar situaciones. Y ahí hemos trabajado con el gobernador justicialista, Pasalacqua, en armar lo que en la vieja ley de seguridad interior es lo que se denomina el Esfuerzo Nacional de Policía, que es coordinar entre las policías o las fuerzas federales con la policía provincial, en este caso de Misiones, y ahí la tasa de incautación y desarticulación de bandas conjuntamente de las fuerzas federales y las fuerzas provinciales ha crecido de una manera y lo mismo estamos haciendo en Salta, lo mismo estamos haciendo en Jujuy, es decir, con provincias de todo signo político, porque tienen la dificultad concreta de el narcotráfico no pide permiso, entra. Y para eso hay que dar respuestas. Y solamente con la policía provincial o solamente con las policías federales no alcanza. Entonces hay que encontrar mecanismos de complementación. Así que yo creo que coincido con el doctor Aslanian de que hay una modificación del régimen federal y también hay un imperativo práctico, empírico, de que la situación de narcotráfico ha cambiado el mapa de la seguridad en el país y por lo tanto la necesidad tiene cara de hereje, hay que cooperar y cooperamos todos con independencia del signo político del que se trate. Ahora, en este caso, perdón, ¿vos Sí, ibas a preguntar? yo quería preguntar, ¿en qué creen, Alberto, doctor, que podría llegar a acompañar el Poder Judicial en esta nueva etapa que quiere encarar el Ministerio de Seguridad y quizás no está ocurriendo? Digo, ayer la ministra Bullrich, que la política de seguridad no la dicta un juez, sino que la dicta el Ministerio de Seguridad y el gobierno. ¿Cómo es esta tensión? Sí, bueno, digamos, la ministra anoche se refería a la política criminal, ¿no? Exacto. Y ahí, por supuesto, existen tensiones y la posición del gobierno nacional es la política criminal del Estado argentino la dicta el Poder Ejecutivo, no la dicta el juez A, el juez B o el juez C. Y lo que no podemos tener es una circunstancia en donde hay mucho esfuerzo empeñado en todo lo que hablamos antes, coordinar, administrar nuevos conflictos, generar nuevos actores, capacitar nuevas policías y un juez levanta la mano y dice no podemos avanzar en tal sentido porque desde el criterio de ese juez es inconstitucional determinado. Cosa que está, digamos, por supuesto institucionalmente habilitado a hacer. Lo que no puede hacer es pretender reemplazar al Poder Ejecutivo en el diseño de la política criminal, que tiene una parte en el Ministerio de Justicia y una parte en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, lo que nosotros buscamos es el acompañamiento de jueces, y esto no es una discusión meramente, por llamarlo, ideológica, tenemos que contar con el acompañamiento y el compromiso de jueces. Muchas veces hay cuestiones, para mí es un orgullo estar acá con el doctor Aslanian, porque fue, cuando era camarista, un juez valiente. No tiene que ver con una discusión ideológica solamente de si creo en A o B visión de política criminal. Uno encuentra muchas veces jueces o fiscales que no acompañan con suficiente vehemencia, a veces por situaciones personales. Y nosotros creemos, todos ponemos nuestro esfuerzo y la Argentina tiene que salir adelante con el esfuerzo de todos y con la valentía de todos, incluyendo los jueces. Ahora, en esto, como muy bien. empezamos hablando de la reforma en la ley de defensa, ¿qué se exigiría de las Fuerzas Armadas para que se incorporaran a esto eventualmente como apoyo logístico? ¿Cómo lo ven? Porque también van a necesitar un entrenamiento especial. ¿Cómo lo ves vos, León? A ver, yo vuelvo a insistir en una distinción que deberíamos trazar entre lo que es narcocriminalidad y lo que es el terrorismo. El terrorismo no es un fenómeno
por su magnitud y en la conformación con que lo que estamos conociendo hoy, por lo menos en Medio Oriente, con sus implicancias. Bueno, perdón, hemos tenido el fenómeno embajada, hemos tenido el fenómeno AMIA, etcétera. No es un problema policial, es un problema un poco mucho más complejo que implica, son acciones bélicas, y que implican la conveniencia, la necesidad de empeñar el poder militar, fundamentalmente cuando adquieren un volumen y una significación enorme. A mí me parece que, bueno, este es un fenómeno. El otro fenómeno es el fenómeno de la narcocriminalidad, que creo, sinceramente, más allá de los riesgos implícitos en implicar a las Fuerzas Armadas en la acción para reprimir este delito, este fenómeno, creo que fuerzas de seguridad suficientemente entrenadas y con inteligencia suficiente, y en el marco de la cooperación internacional, que es un tema que no se debe descuidar, el marco de la cooperación internacional, porque el fenómeno internacional, la información que se produce en Alemania es muy valiosa para investigar un hecho que se está produciendo en la República Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, yo haría, me parece a mí, una diferencia conceptual entre estos dos fenómenos. Y respecto del terrorismo, creo que realmente Argentina debe tener una mirada distinta sobre el particular, una mirada que tiene que ver con más con actual, un estudio más actual y con una mirada que comprenda y tome experiencia de cómo se desenvuelve el fenómeno en otros países, qué es lo que ha venido pasando. A ver, combatir el fenómeno de las FARC en Colombia y etcétera, con fuerzas simplemente policiales cuando se han constituido en ejércitos verdaderamente, etcétera, etcétera. A mí me parece que esto es de una ingenuidad muy fea. Me parece que esto es un fenómeno que determina la importancia o la utilización de un poder bélico distinto. ¿Y cómo imaginan ustedes el entrenamiento de las fuerzas de defensa, aun cuando no es estrictamente el lugar donde vos estás? Pero yo no me quiero poner en los detalles de no, pero como un marco grande, ¿no? Lo que creo es, hay que pensar, insisto, la discusión es en su involucramiento, en el apoyo logístico a actividades de combate o persecución al narcotráfico. ¿Qué es logístico? Logístico es básicamente proveer asistencia en términos de medios. Para poner ejemplos, tenemos un problema de avionetas que tiran bolsos con droga en acá, a 40 kilómetros de la provincia, en plena, digamos, provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es una tarea en donde necesitamos contar con la colaboración de la Fuerza Aérea Argentina, que tiene un centro de radarización en donde está mapeado buena parte del territorio argentino, y necesitamos la colaboración en materia logística de una cuestión tan básica como es el tema de las avionetas. Argentina tiene 9.500 kilómetros de fronteras. Es muy difícil pensar que con, digamos, los recursos que uno tiene policiales exclusivamente puede dar cuenta de alguno de estos fenómenos. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso, meticuloso en analizar hasta dónde sí, hasta dónde no, qué hacen, qué no hacen, pero sí considero que hay y otras cuestiones más básicas de apoyo logístico, aviones de transporte. A nosotros se nos murieron 45 gendarmes a días de asumir, que fue un dolor tremendo para todos nosotros, porque estábamos
mandando nuestra gente en buses por centenas de kilómetros. Entonces es razonable que la Argentina tenga complementación entre aviones, por decir cualquier caso, Hércules, que agarren un destacamento de gendarmería en Rosario y lo lleven a Jujuy o a donde sea, por medios aerotransportados, no por medios... y eso es logística. Entonces, lo que estamos planteando es, de alguna manera, hacer un uso más eficiente de los medios que existen. Ese es el objetivo. Y eso no quiere decir poner de ninguna manera, por lo menos en lo que está planteando el gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas en una primera línea de acción contra el narcotráfico. Uh-huh. Ahora, obviamente eso no se imagina para nada de mezclar las Fuerzas Armadas con temas de seguridad interna, clásica y demás. No, porque, a ver, vos lo decías bien, han cambiado no solo las Fuerzas Armadas, sino que ha cambiado la política. Uh-huh. Hubo muchas discusiones, ¿no? Y han cambiado las fuerzas de seguridad, ¿no? Cuando se dio el caso Maldonado, ¿no? Y uno hablaba con gente de la gendarmería, cosa que hicimos con mucho detalle, lo que nos decían abiertamente es: ¿usted cree que a nosotros se nos puede pasar por la cabeza en pleno proceso, ¿no? Donde todavía no estaba claro? ¿Usted puede creer que nosotros vamos a agarrar a alguien, meterlo en una camioneta? Digamos, eso es todo de otra época, nos decían. Nosotros no hacemos eso, no estamos formados para eso, jamás trabajamos con esa lógica. Por supuesto, esta y otras fuerzas pueden tener errores, no estamos discutiendo, pero digamos, el formato 70 donde viene una camioneta, un Ford Falcon, y ahora es una camioneta y se lleva a un individuo, lo tiene escondido, una locura. No, entonces, yo en ese sentido estaba totalmente... Yo creo que está fuera de discusión ese formato en Argentina. En todo caso, en ese caso, yo hubiera hecho foco, de hecho, cuando me preguntaron, en la liviandad con que los gendarmes, una vez que desocupan la ruta, después se dedican a devolver las piedras. Entonces, bueno, muchachos, termina siendo, yo soy de Avellaneda y cuando era chica apoyaba logísticamente a mis primos con la barra de enfrente a alcanzar las piedras, pero éramos todos pendejos, no entrenados o autoentrenados nada más. Yo creo que ahí esas cuestiones sí se puede pecar, yo diría, hasta de infantilismo, pero que causan semejante confusión después. ¿No? Claro. Como después pasó, desgraciadamente murió una persona y por suerte no tuvieron nada que ver las fuerzas de seguridad. Sí. Pero bueno, esas cuestiones se escapan por falta, a mi criterio, de entrenamiento, sobre todo de los jefes. Un jefe no puede permitir eso. En entrenamiento nosotros avanzamos justamente en entrenamiento de futuros jefes. Armamos una institución que se llama Instituto Conjunto de Conducción Estratégica, donde los que van a ser las futuras cúpulas de la Fuerza de Seguridad pasan 4 meses estudiando. Y acá retomo lo que decía el doctor Aslanian. Mucha de esa gente había tenido poca o en algunos casos ínfima instrucción luego de salir de la academia. Entonces ahora tratamos de que tengan instrucción tanto teórica como práctica de determinados temas, porque es muy difícil dirigir una fuerza con nuevos criterios, nuevos problemas, nuevos desafíos, con un modelo que uno aprendió en una academia 30, 35 años atrás. No, y la capacitación, me permito agregar, debe ser continua, porque acá hay un fenómeno que quien ha estado manejando estos temas lo advierte inmediatamente. Hay una formación académica con una serie de principios, de
temática, de postulado, de obligaciones, de normas, etcétera. Pero al mismo tiempo esto compite con una especie de subcultura policial que es la que se va conformando a partir de que el joven sale de la academia y empieza a cumplir funciones de calle y empieza a moverse con la realidad del delito. Esto tiene un poder enorme para el policía, gravita sobre él enormemente y le instala prácticas muchas veces que son absolutamente ilegales, ¿no es cierto?, pero masivas. Por eso es tan difícil cambiar la cultura policial, la recaudación y una serie de cosas. Entonces, lo único que puede neutralizar esto es la capacitación continua. Es la capacitación continua más muchas otras. La profesionalización. La profesionalización. Que los tipos se sientan orgullosos, ¿no es cierto?, de pertenecer a una fuerza policial y esa membresía, el orgullo, lo da dos cosas. El reconocimiento social, por eso la importancia de los foros en la provincia de Buenos Aires, y el orgullo de pertenecer, o la membresía, la pertenencia a una fuerza que tiene valores éticos sociales importantes. Esto es lo que quiero lograr. Comparto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. El tema es apasionante porque nos involucra a todos, como muchos otros temas, ¿no? Pero además porque está en juego nuestra seguridad y nuestras convicciones. Hemos estado con Leonard Lanián y con Alberto Fóbric, a quien les decimos, les reconocemos todo el esfuerzo, el haberse venido hasta acá y las ganas de ayudar a que entendamos. Y a ustedes les digo, hasta el domingo próximo, que terminen muy bien este domingo, sigan con La Otra Mirada, con Gustavo Mura, porque vale la pena.